Esa es la primera clase que te ponen. Y Platón lo sabía perfectamente. Es el fundamento del constructivismo. Esas sombras eran su mundo, su realidad. Uno de los prisioneros era liberado y se le permitía ver la realidad entera fuera de la caverna. ¿Qué tanto tiempo le tomaría acostumbrarse al exterior después de toda una vida de encierro? Posiblemente su reacción sería un profundo temor a la realidad. Podría entender lo que era un árbol, el mar, el sol. Asumamos que este hombre puede ver la realidad tal cual es y entender el gran engaño que era la caverna. El profesor nos explicó brevemente las interpretaciones del mito en relación al conocimiento, la ilusión, la realidad. Y como... Exactamente. Nosotros sufrimos el mito de la caverna durante toda nuestra educación médica. ¿Cuándo salimos de la caverna? Cuando llegamos a un hospital. ¿Pero cuánto tiempo pasa de eso? Cerca de 2 años. Entonces realmente la realidad que nos plasman es muy diferente de la realidad que nosotros vamos a tener como experiencia. Y el punto importante de esto es que la experiencia es lo que genera el aprendizaje. Porque el aprendizaje puede ser de 2 formas. Creemos que todo es bonito, pero la verdad, uno es cambiar el paradigma, para eso es finalmente el aprendizaje, poder hacer un cambio de actitud y eso genera una experiencia. Pero la experiencia necesita sentidos. Curiosamente, creemos que todo es muy bonito, pero eso no es así. El mayor cantidad de aprendizaje se denomina aprendizaje negativo. Esto quiere decir que nosotros vamos a tener siempre barreras. Alguien que nos va a decir que no se puede, alguien que nos va a bloquear en algún momento o nos puede generar obstáculos que van a ir a la par de un aprendizaje negativo. ¿Y cómo sabemos que es aprendizaje? Porque siempre nos acordamos de él. Hace un momento con mis compañeros de residencia del IMSS todavía tienen dolores de crecimiento de hace 15 años y eso les generó finalmente un aprendizaje negativo. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces el miedo, el poder, la discriminación y la desconfianza bloquean finalmente, perdón por decir IMSS, bloquean finalmente el aprendizaje. Pero ¿cuáles son las nuevas estrategias que podemos utilizar? Nosotros al entrenar residentes, estudiantes, ahora existe 2 tendencias, o utilizar algo que llamamos coaching o utilizar algo que llamamos mentoring. La mayor parte de las mentorías la utilizamos en la práctica diaria. ¿Y qué es esto? Finalmente genera una dirección, plantear a los chicos un objetivo y poder guiarlos con una serie de metas. Era lo que llamábamos pues básicamente el aprendizaje basado en objetivos. Posteriormente se complementó con el aprendizaje basado en competencias. Y actualmente el coaching, que es mucho de las nuevas tendencias, y por eso les digo que en 5 años nos vamos a enfrentar con chicos que ellos ya pueden resolver el problema solos, no les tenemos que dar la clase, ellos ya la traen. Entonces finalmente ellos generan ya un qué, por qué, para qué. Entonces ellos ahora se cuestionan y entonces no necesitan a alguien que los guíe, porque ellos son sus propios guías. Entonces un punto importante es esto, una nueva inteligencia, la cual va a ser basada en el diálogo. Porque esta nueva generación, a diferencia de la nuestra, no aprende visualmente ni auditivamente, ellos aprenden comunicándose. ¿Y cómo lo sabemos? Como la doctora Mashenka, que está utilizando su celular y tal vez se lo está comunicando a alguien. Porque nuestra nueva generación hace eso, se comunica 100%. Pero ¿cuáles son las nuevas tecnologías? Uno, el video. Por eso siempre ponía trailers en todas mis presentaciones. La informática. Finalmente nos enfrentamos con chicos que tienen tablets, no puede seguir chateando, doctor. Tablets, sus laptops, inclusive ya no, es muy raro ver a alguien que utilice una libreta para tomar apuntes de esos estudiantes de medicina. Y finalmente las telecomunicaciones. Y casi hemos regresado a la época de los egipcios. ¿Por qué? Porque todos podríamos traducir este mensaje. Y entonces ellos ya utilizan una serie de cosas, las cuales es muy difícil para nosotros, porque nosotros todavía somos clásicos. Nos gusta escribir, nos gusta comunicarnos. A ellos les gusta nada más ver una carita, vamos a comer una pizza y nos vemos en la casa. Entonces, esto es así. Ellos son rápidos. Y entonces nos vamos a enfrentar a personas que aprenden muchísimo más rápido que nosotros. Y entonces, ¿cómo alguien que es su profesor se va a enfrentar a un chico que aprende 200 veces más rápido que tú? Ese es uno de los principales retos y Harvard se lo plantea en 5 años.
Finalmente, ¿cómo vamos a entrenar a esta nueva generación, las cuales nosotros ya la vimos y la volvimos así? Y ese es uno de los puntos. Finalmente, ¿por qué aprendemos? Nosotros tenemos una sesión, como la sesión que tenemos ahorita, pero si quisiéramos que esta sesión se quedara para toda la vida con ustedes, podría aventar una bomba de humo y poder generar un olor que pueda ser característico y decir, bueno, durante la sesión de Cristian esto pasó. ¿Por qué? Porque finalmente la memoria olfativa es la que perdura y esa es la que genera la mayor cantidad de sensaciones. Por eso Cinépolis nos manipula de esa manera, porque ellos lo saben. ¿Por qué nos atraen a nuestras Atlas 4DX? Porque nos gusta movernos, ¿no? Porque ellos generan emociones y al generar emociones finalmente van a atraer mayor cantidad de personas. Por eso un tráiler es tan popular, porque genera una emoción en alguien. El punto siguiente, después de que genera esa sinapsis, es ahora que vas a tener una retroalimentación. ¿En cuánto tiempo recomiendan esa retroalimentación? En una semana. Esto quiere decir que si tú leíste algo el día de hoy y no lo vuelves a leer en una semana, se te va a olvidar. Tienes que generar una nueva experiencia y ahora transformarla en tu experiencia para generar un producto. Y esto, finalmente, ahora ya es lo que llamamos como We Learn, yo actúo, yo desarrollo, yo exploro, yo innovo. Transformo un conocimiento y lo transformo a otro, pero ya le puse mi firma. Y eso es lo que finalmente se llama aprendizaje. La mayor parte de nosotros, afortunadamente, seguimos siendo 100% visuales. Se calcula que alrededor del 70% de nosotros aprendemos con una diapositiva visual. No hay problema. Podemos un infograma, podemos animaciones, no hay ningún problema. La mayor parte de nosotros va a entrar así. La ventaja, por ejemplo, es que los niños 90% son visuales. Por eso Monkey See, Monkey Do. Ellos aprenden de esa manera, su primer sinapsis. De aquí nos sirven las infografías, algunos señales, iconos, logos para poder hacer estos pequeños recordatorios. Otro porcentaje de nosotros, y por ejemplo cuando plantean una plática en una audiencia, saben que por ejemplo el primer tercio de un auditorio es visual. La mayor parte de los auditivos se queda en las partes distantes. ¿Por qué? Porque es la mejor forma de poder interpretar muchas veces lo que se está diciendo. En promedio 20% somos 100% auditivos y podemos aprender con un audiolibro. Si alguien lo ha intentado, muchas veces es imposible aprender o leer un libro, bueno, o escuchar más bien un libro, porque no tienes esa misma emoción. Y curiosamente, en general 50% somos combinados. Tenemos una porción visual y una porción auditiva. Pero al igual que los promotores y al igual que los genes, que existen potencializadores, también tenemos inhibidores. ¿Y cuál es el inhibidor de la mayor parte de nosotros? Esto. Cuando transformamos un slide a un documento de texto. ¿Por qué? Porque aquí nosotros estamos involucrando otro tipo de aprendizaje, la cual vamos a ver más adelante cómo se clasifican. Y entonces básicamente cuando nosotros transformamos y eliminamos el visual, quitamos casi el 50% de la capacidad de las personas y los estamos retando para hacer otro tipo de capacidad. Y entonces con eso podemos eliminar muchas veces una gran parte de lo que nosotros queremos transmitir. Curiosamente, la mayor parte no somos kinestésicos. Y kinestésicos quiere decir que aquella persona que pueda aprender con una tarea. Y por ejemplo, nosotros podemos ver en una conferencia quién es kinestésico cuando él es el que levanta la mano. Se levanta, se acerca, regresa y se va. Y muchas veces los kinestésicos aprenden muchísimo más rápido. Los niños son 100% kinestésicos. Combinan el visual con el kinestésico y con eso pueden tener 100% un aprendizaje. El 5% de los adultos no lo somos y entonces nos cuesta mucho trabajo. Por eso se recomienda que esas estrategias de kinestesia, de actividades posteriores, se realicen pero como un reforzamiento para que básicamente se pueda amoldar el conocimiento y el andamiaje. Y entonces, como le comentaba, existe un tronco de aprendizaje visual, auditivo y kinestésico, pero al igual que los silenciadores y los potencializadores, existen también otro tipo de personas que aprendemos diferente. Por ejemplo, aquella que es lógica. Siempre hay, por ejemplo, en todas las pláticas que hemos visto de Ash o las pláticas aquí en el Congreso, aquella persona que se acerca a ver la gráfica de Kaplan-Meier y se imagina cómo está construida esa gráfica de Kaplan-Meier. Y se pregunta, pues si el log-rank, y aquí está la caída, estoy calculándole que probablemente el intervalo que hay entre Z1 y Z2, y entonces él es matemático 100%. No le importa que hayas presentado biología molecular, él le importa la Kaplan-Meier. Y entonces, esta persona se combina básicamente con la visual. De ahí que la siguiente combinación que podemos tener es la verbal.
Y el mejor grupo que podemos combinar a estos dos, viene en la parte de abajo, son las personas que son sociales y aquellas personas las cuales son intrapersonales. Muchas veces nosotros, igual en la carrera de medicina, nos gustaba hacer trabajos en equipo. Hay personas como a mí que no nos gustaba hacer trabajo en equipo. Yo podía sacar 100% trabajando solo. Y entonces, ¿por qué? Porque finalmente consideraba en ese momento que podían generarme obstáculos. Y hay un cierto grupo de personas que aprenden mejor de esa manera. No tienen que ser 100% sociales. La mayor parte, afortunadamente, son 100% sociales. Ahora, con las nuevas generaciones, las computadoras están generando un repunte de este tipo de personas intrapersonales. Y hay un grupo raro que se llaman los naturales, así como el doctor Mellefren, por eso puse ahí a mi compañero el doctor Montaño. Son los naturales, no les gusta aprender en espacios cerrados. Quieren salir, quieren ir al bosque, quieren ir a la playa, quieren ir a hacer su tesis a la playa. Y entonces se les preguntan, ¿y por qué? Porque finalmente hacen ese link en un ambiente natural. Si los ponen en un auditorio cerrado, van a estar perdidos. Ellos quieren ir a espacios abiertos y eso se llaman los naturales. Pero cuando estamos aquí arriba, es muy difícil intentar ver, como en el doctor Montaño, qué persona es cada una o cómo aprenden cada uno. Entonces, básicamente lo que nos recomiendan es que todas las pláticas intentemos balancearlos y ser un 70% visual, detenernos en un punto, volvernos auditivos un momento e intentar al final hacer algo kinestésico si es muy probablemente un auditorio muy pequeño o puede ser un auditorio muy grande. Y ahora nos vamos a casa. ¿Y cómo nos vamos a ir a casa? Nosotros nos llevamos, y gracias a la doctora Adolfina por darnos el libro del ASHAP. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer con el ASHAP? A pesar de cargarlo, finalmente, ¿qué podemos hacer? Y hay varias hipótesis. Una es lo que llaman el chunking. Ese chunking quiere decir que nosotros desarmamos literalmente nuestro libro y le vamos a